Buenos días. Buenos días. Bienvenidos a esta sesión. Hola Darío. Hola, buenos días. Hola Ferney. Y Eddie José, que acaba de entrar. Buenos días, ¿cómo está, tutora? ¿Cómo le ha ido? Bien, gracias. Les cuento que la sesión de hoy va a ser referente a los elementos básicos que tenemos en el curso, en la primera unidad. Entonces, vamos a iniciar con una descripción general. Yo creo que ustedes ya han tenido oportunidad de mirar los documentos. La idea es que retomemos lo que está en los documentos y cuando empecemos a proyectar la actividad individual y en los grupos, que lleguemos a unos puntos de acuerdo y si hay dudas se puedan aclarar y desde el rol que tengo como tutora, facilitar el trabajo que ustedes van a hacer. Como ustedes entienden, en el proceso de la educación virtual no vamos a tener sesiones como tal de explicar cada concepto, pero sí de retroalimentar lo que ustedes estén aprendiendo. Los libros que tienen de referencia son buenos porque dan una buena mirada y lo ideal sería que ustedes pudieran hacer su proceso de trabajo en equipo de tal manera que no sea tan dispendioso el estar ocupando todo el tiempo leyendo todo el libro y más bien que ustedes como equipo pudieran estudiar diferentes partes de los libros y con base en ese aprendizaje ustedes lo comparten, entonces los otros tienen la oportunidad de aprender más. También hay que reconocer que los niveles de conocimiento básico que hay en la parte financiera son diversos, o sea, no todos ustedes tienen el mismo conocimiento, algunos de ustedes que quizá los elementos del curso son muy cotidianos porque ya trabajan en proyectos, porque trabajan haciendo presupuestos y haciendo procesos de financiación en sus empresas de cualquier tamaño. Entonces, para algunos puede que este proceso sea algo muy simple en comparación con otro tipo de cursos relacionados con la parte financiera, pero para algunos de ustedes es totalmente nuevo, no lo recuerdan de sus cursos en pregrado, entonces es algo difícil tener un curso que pueda satisfacer la totalidad de la expectativa que tienen ustedes de acuerdo a sus conocimientos básicos. Pero lo que el curso ofrece, en últimas, son unas herramientas para homogenizar de alguna forma los conocimientos básicos que ustedes tienen en la parte de finanzas y llevarlos a un nivel en el cual en los cursos posteriores, cuando se trabaje en otros procesos, ustedes ya tengan ese conocimiento básico adquirido. ¿Hay alguna duda respecto a eso que ustedes quieran preguntar sobre el énfasis del curso? Bueno, yo tenía una pregunta respecto a algunas actividades. Ahí se pide algunos cálculos de indicadores y de valores de dinero en el tiempo. Yo, pues, la verdad, como la experiencia que he tenido como con este tema ha sido lo más cercano con ingeniería económica, donde se calculan de pronto valores presentes netos, futuros netos y valores de interés. Pero ya como tal, eso en el pregrado, ¿no? Ya de un tiempo hacia acá, pues se apartan un poco de ese tema. Mi pregunta es si ese tema se retomaría acá, digamos, ese tipo de indicadores son los que se piden como cálculo acá en el curso. Sí, es básicamente esa parte. Yo creo que vamos a entrar, primero vamos a ver la parte de descripción general, después entramos en materia y puedo inclusive contribuir dándoles algunas indicaciones. Como ustedes, mi perfil es de ingeniería. Yo entiendo que no tenemos todos el bagaje igual, pero los conceptos que se van a manejar acá van a ser de manera muy didáctica, de manera que yo no creo que sea algo tan complicado, tampoco es tan sencillo que intuitivamente se puedan hacer, pero no son cosas que se salen como del espectro de lo básico de las finanzas. Eso es positivo para personas que tienen este tipo de conocimiento inicial, que quizá lo tienen que retomar desde el proceso de pregrado, pero tienen la manera. Y la otra ventaja es que trabajan en equipos. Y en equipos es más fácil que alguno de los integrantes que tiene más fortalezas en el tema pueda soportarlo. Y obviamente que pues yo puedo apoyar revisando lo que vayan haciendo de sus informes poco a poco
de tal manera que el aprendizaje no sea como de un momento a otro entregar todas las actividades y todos los indicadores, no, es que se vaya sorteando uno a uno. Entonces, por eso está mi recomendación de que lo puedan hacer de una manera organizada, de una manera sistemática, que no sea los 3 días antes de entregar el informe. Yo entiendo que todo el mundo trabaja, que hay unas prioridades, que tienen como un conjunto de cosas que hay que hacer, pero precisamente cuando estamos frente a esa situación, pues tenemos que ser más organizados, porque si son 3 días antes, yo no voy a poder revisar todos los informes para ver que todo está bien, pero si poco a poco ustedes me van mandando avances y yo puedo retroalimentar esos avances, cuando termine el tiempo de entrega, ustedes van a estar seguros que su trabajo está bien elaborado. No es como algo incierto, que no se sabe qué va a pasar con lo que ustedes están haciendo. Y a este nivel, pues es más de una reflexión, no es tanto de hacer los cálculos, perdón, por hacerlos, sino más de que ustedes puedan entender lo que implica hacer ese análisis. Entonces, la fórmula se convierte en algo que hay que hacer, pero en realidad el trasfondo es qué puede inferir cada uno de los equipos respecto de esa información. Entonces, ¿qué puede inferir de qué pasó, de cómo hubiera podido ser, de qué alternativas? Entonces, ahí viene la parte de cómo ustedes aprenden a interpretar esta situación de tener unos indicadores financieros y de poder visualizar su aplicación. Entonces, voy a arrancar con el tema del sílabus del curso general. Voy a compartir entonces mi documento. Ustedes me dicen, por favor, si lo ven. ¿Lo están viendo ahora? Ok. Sí, señora. Entonces, vamos a arrancar diciendo que el curso, el propósito es, entonces, está a fortalecer al estudiante en el concepto de aplicaciones del valor del dinero en el tiempo, a través de la identificación del costo de oportunidad de una inversión, la evaluación de aspectos económicos y financieros de una iniciativa de tecnología de información. Por eso la primera parte es estos elementos conceptuales básicos que sirven para después proyectar si algo es atractivo o no, desde el punto de vista financiero. ¿Cuáles son los diferentes resultados de aprendizaje que van a tener? El primero, el resultado de aprendizaje 1, gobernar la arquitectura empresarial, capacidades, personas, procesos y herramientas de una organización para alcanzar una propuesta de valor hacia sus grupos de interés mediante la aplicación de conceptos y herramientas financieras. Entonces, aquí va mi comentario de que no es solo un cálculo, es más una reflexión sobre qué implica ese cálculo y cómo desde la perspectiva que ustedes tienen de la experiencia, cuando uno incorpora otras cosas adicionales, qué efectos van a tener en la parte financiera. Resultado aprendizaje 2, gestionar proyectos innovadores que aseguren el valor propuesto a la organización y la sociedad aplicando conceptos de valor del dinero. Esto es más para la segunda unidad. Y el aprendizaje 3, comunicar los conceptos de negocio y técnicos de forma escrita y oral para la comprensión efectiva de los diversos grupos de interés, utilizando y dominando los conceptos de evaluación financiera. Este es transversal a todo el curso, en que ustedes deben estructurar sus informes, realizarlos de tal manera que sean comprensibles y que todo el mundo pueda entender qué es lo que ustedes quieren explicar. Las estrategias de aprendizaje, entonces esta es una parte importante que podemos conversar. La revisión de los conocimientos, entonces en forma individual hay que lograr un aprendizaje. Si bien la estrategia puede ser de lograr ese aprendizaje individual a través de un proceso colectivo de trabajo en equipo, es cierto, pero lo ideal es que yo tengo que hacer un proceso individual de empaparme de los conceptos y de saber a qué se refieren para inclusive poder discutir en el equipo lo que se está haciendo. Identificación y definición del problema. Entonces, esto corresponde al tipo de método que se utiliza con estudios de caso, en donde uno tiene que identificar cuál es el problema, qué es lo que uno quiere saber, qué es lo que uno quiere solucionar, para qué necesita esos conocimientos, porque eso es algo relevante en la práctica. Uno no saca indicadores por sacar indicadores, uno tiene que saber cuál es el problema, cuál es la circunstancia en la cual se quieren tener esos indicadores y para hacer qué. Entonces, esa es la parte de identificación y definición del problema. Entonces, ¿qué se pone ahí? En el caso que ustedes tienen, entonces es un
un resumen de cuál es la situación que tiene la empresa y qué es lo que se supone que ustedes van a hacer con el logro de los indicadores, de calcular esos indicadores y de calcular ese valor presente y futuro. Esas son las dos cosas. Hipótesis y alternativas de solución. Aquí viene la parte de la reflexión. La hipótesis es una idea que se puede o confirmar o no. Entonces, ahí viene, los indicadores son la manera como usted comprueba que esa hipótesis que usted hizo sobre una empresa está bien o no. Entonces, por ejemplo, que la empresa tiene un grado de estabilidad alto. Eso es una hipótesis. Entonces, yo tengo que demostrar para mí qué es eso y cómo con esos indicadores yo estoy diciendo que esa empresa es estable en un alto grado. O no, o la empresa, yo tengo que armar unas hipótesis basado en lo que tengo en mis indicadores y los indicadores me ayudan a comprobar si eso es verdad o no. Al final, esa hipótesis es una afirmación, una idea de algo que involucra variables y las variables en este caso son los indicadores. Entonces, aunque se plantea que existe una hipótesis, ustedes van a realizar una hipótesis que engloba los 4 indicadores que van a manejar en la primera parte de su trabajo en esta unidad 1. Y miren que acá habla del estudiante en forma individual, porque hay un proceso individual, pero como ustedes, como van a mirar luego, hay unos procesos en equipo que se entregan, entonces, pues, para no llegar a confusiones, vamos a tener en cuenta, esta guía del sílabus del curso es general para todo el proceso, pero ya en la unidad 1, por ejemplo, dice que ustedes hacen unas actividades individuales, pero tienen que hacer unas actividades grupales. Entonces, eso es algo que deben considerar. ¿Cuáles son los conceptos básicos? Yo no los voy a explicar ahorita porque tengo una presentación pequeñita donde están listados nuevamente y entonces están conectados con las preguntas que se tienen en el caso de estudio, entonces por eso no me interesa ocupar tantísimo tiempo en esa parte. Y tienen los referentes. Yo sé que algunos de ustedes han tenido inconvenientes consultando las páginas. ¿Es generalizado o es solamente de una persona? ¿Me pueden decir? Pues el tema de acceso como tal a los sitios, ahí pues algunos libros se dejan descargar, otros no. Al consultarlos, no sé si ese sea el problema y persista. Yo intenté descargarlo y me dejó descargar casi la carátula nomás, pero el resto no lo encontré ahí. Yo busqué, fue por otro libro, un libro de Varela, y de ahí saqué el dato, pero no pude sacar el libro completo desde ahí. Aunque tengo entendido que la biblioteca hace como unas capacitaciones para acceso a estos recursos, entonces ahí como que sería de pronto el plan B para poderlos acceder. O tal vez de pronto enviarlos, no sé, si en PDF o tenerlos más a mano en otro tipo de recurso. Bueno, lo que pasa es que como estos libros tienen unos accesos restringidos para poder descargar todo, yo tampoco puedo descargar todos los libros, yo usualmente los tengo que consultar online, es muy molesto, yo preferiría tener el archivo PDF. Hay algunos que he logrado descargar unos, pero no todos los capítulos. Lo que yo he optado por hacer es tratar de identificar los principales capítulos en donde hay cosas del tema que necesitamos. Entonces, por ejemplo, en el libro de Chu Rubio del 2014, en la página 61 está la parte general que puede ayudar el tema de los indicadores. Entonces, digo que me centro en esa parte y voy a dejarles un libro que tiene el resumen de cómo calcular los indicadores en forma muy sencilla, un enlace que puede ayudar también. Entonces, yo espero que con eso podamos agilizar y de alguna manera, si hay problema con el libro, porque es que estamos como en mora de que ya hubiésemos arrancado con ustedes teniendo todos los conceptos. Hay unos que han podido consultar el libro, otros que no han podido acceder fácilmente a la plataforma. En general, la plataforma se puede acceder también, no dentro propiamente del curso,
pero sí, cuando uno le da clic al enlace que va a la biblioteca y no funciona, uno tiene que acceder con sus credenciales, obviamente, desde el principio, y va a la opción de la biblioteca y copia el título del libro, lo pone allá y es un poco más largo el proceso de encontrar, pero se puede hacer porque yo lo he hecho, yo lo he verificado. Entonces se puede hacer la búsqueda. Si ya hay mucho inconveniente con el libro, el problema que tengo yo es yo podría verme con ustedes en Skype unos 15 minuticos y mirar si podemos hacer el enlace y arreglar, pero yo no les puedo proveer el libro. Ese es el inconveniente que tengo. Sin embargo, sí puedo dejar en cada chat de ustedes el otro libro que tengo escaneado de donde están los indicadores financieros, que ese está en la página 35. El libro es de Cedeño y Jiménez 2003. Ahora les voy a mostrar el libro. Yo lo voy a dejar en el chat de cada uno de los foros de ustedes. Entonces, pueden verificar en esa página 35. Ahí están desde ese capítulo, se enfoca. Y el siguiente en la página 61 del mismo libro tiene la parte del valor presente futuro. Entonces, pues yo esperaría que con eso podamos suplir el problema si hay algo muy sensitivo con el libro. Hay otros enlaces, hay otros libros que pueden dar igual la noción de los indicadores financieros. Entonces, yo diría que esta semana la invitación que yo haría es a que ustedes empiecen a estudiar los conceptos clave, en qué consiste, en qué se necesita, a leer el caso, todavía no a ponerse a hacer cálculos, porque uno no hace cálculos si no tiene el conocimiento de qué quiere decir cada uno de esos términos de los indicadores financieros. Y segundo, pues, ¿en qué consiste el caso? Para ilustrarse de qué se trata. No necesariamente empezar a hacer cálculos de una vez sin tener el conocimiento. Y más bien, esta semana afianzamos los conceptos y ya pueden empezar a hacer sus cálculos la siguiente. Entonces ya podemos empezar a mirar la primera parte en la siguiente semana, la primera parte. Ahora, eso es a discreción de cada equipo. Si ustedes consideran que ya hasta este punto hicieron un análisis y ustedes ya quieren arrancar con sus indicadores haciendo toda la parte para el caso, no hay ningún inconveniente. Ustedes deciden de qué manera lo quieren hacer y eso es también una ventaja de la educación virtual, que ustedes no están forzados a hacer lo que el tutor les diga. Ustedes ya tienen un listado de cosas que tienen que desarrollar, ustedes ya saben cómo se van a medir y pueden fácilmente como insertarse en esa parte de hacer su propio proceso de construcción. En la unidad 2 se va a hacer la parte de evaluación financiera de proyectos, es complementario, entonces vamos a ver flujos de caja de proyecto, viabilidad de una inversión, modelos de pago, fuentes de financiación, esos son los temas centrales. No lo vamos a discutir hoy porque eso es para la segunda unidad cuando lo miremos. Y tenemos los libros, hay un video, no he podido acceder a ese video, entonces voy a tener que pedir asistencia para esa parte. Ustedes ya hicieron en su proceso la parte de presaberes, entonces tienen una idea de cómo está el arranque en el curso, de sus conocimientos previos. Lo otro ya viene el análisis de capacidades financieras, que lo que se va a hacer es el estudio de caso y a partir de ahí se van a trabajar todas las capacidades financieras. ¿Cuáles son los criterios? Pues que ustedes puedan desarrollar su trabajo y contribuir al trabajo en equipo a través del foro. Entonces, la recomendación que les doy ahora es, ustedes deben entrar y organizar lo que va a hacer el equipo, porque después hay que mirar cuántas veces han ingresado al foro, pero no hacer contribuciones pues, menores. No, ok, nos vemos este día. Este tipo de contribución no es la que yo espero. Yo esperaría que ustedes desagreguen, por decir algo, si ustedes decidieron que van a analizar los indicadores financieros, entonces uno analiza la liquidez, el otro el endeudamiento, el otro la actividad, el otro la lucratividad. Entonces, si cada uno toma uno de ellos, que por ejemplo en el chat, en el foro, ustedes ponen cuál ha sido su síntesis de ese concepto y las preguntas que ustedes tienen para discutir con sus compañeros de equipo. Entonces yo miro, ok, esta persona está haciendo un trabajo de aportar su conocimiento a esta parte. O, por ejemplo, si usted estaba encargado de escribir una parte del informe de esta manera, de explicarlo, entonces usted pone todos esos avances
a medida que los va haciendo en el foro. Entonces usted dice, mire, esto es mi contribución individual al equipo, yo estoy encargado de hacer esto o encargada de hacer esto, y ya muestra. Porque aquí es parte de la evidencia. Lo que pase fuera de sus escenarios de reunión asincrónica, yo no puedo estar ahí, entonces no puedo ver qué han hecho. Pero si ustedes presentan las evidencias acá, para mí es indiscutible que ustedes están trabajando en forma activa, qué está haciendo cada uno y cómo se han desagregado los roles en el equipo. Entonces, como ustedes miran acá, hay que organizar el equipo de tal manera que se puedan verificar los aportes que se hacen en forma individual. El grupo plantea un análisis estratégico de las 4 capacidades financieras de forma coherente con los objetivos de la empresa. El grupo calcula los indicadores financieros. El grupo reconoce el valor del dinero en el tiempo mediante el cálculo apropiado del valor futuro. Sustenta de forma coherente y argumentada su trabajo, destacando principales aprendizajes y oportunidades de mejora. Entonces van a hacer un video. Entonces, nuevamente, el video no es interesante cuando usted pone todas las fórmulas y dice, aquí hicimos esto, son 5 minutos de video. Entonces, lo que se esperaría es como un cierre del análisis y de la reflexión que ustedes han hecho. En ese sentido, todos tienen que participar. Y eso no quiere decir que todos tienen que estar en el mismo momento para hacer la grabación de su video, pero pues ya hemos visto por previos ejercicios en las cortes anteriores que es posible. Entonces, es que cada uno contribuya, porque si solamente uno está haciendo todo el proceso, pues no es. Y 5 minutos pueden resultar muy poquito en determinado momento y por eso tienen que crear pues su script de qué es lo que van a decir. Si van a arrancar explicando cómo en este caso, por ejemplo, ustedes pueden ver el tema de las capacidades financieras de esa empresa de una manera o de otra, cuál es el aprendizaje que ustedes han ganado, digamos, para el contexto en el que ustedes trabajan, de acuerdo a los datos que ustedes saben de lo que ocurre en su contexto. Entonces, esa parte es la interesante. Cómo han utilizado el estudio de caso para su propio proceso. Nuevamente, en una educación de nivel de maestría, no esperamos un trabajo que solamente se circunscriba en hacer cálculos, sino más que ustedes puedan de alguna manera forzarse a entender cuál es su rol en la parte de la gestión, porque ustedes no van a estar a cargo probablemente de todos esos cálculos, pero ustedes van a necesitar entender cómo sus decisiones afectan esos indicadores que están allí y cómo pueden ser positivos o negativos. Entonces, si hay un conocimiento, hay un mejor entendimiento de lo que está pasando. Lo otro, el trabajo se presenta en el formato indicado. Por favor, desde el principio organicen su formato, las referencias APA, que de una vez todo quede estructurado de la mejor manera, de una manera didáctica para que yo lo pueda entender. Y por favor, de acuerdo a lo de la rúbrica de evaluación, muchos estudiantes inclusive que es una buena práctica, como la rúbrica de evaluación tiene diferentes aspectos, entonces el informe tiene esos diferentes aspectos. Entonces es mucho más fácil evaluar. Porque si, por ejemplo, una parte es la participación en los foros, entonces en el informe aparece, por ejemplo, en los foros el estudiante N participó esta fecha, y aquí está. Generalmente me ponen el pantallazo de lo que la persona dijo en el chat, entonces yo puedo hacer un seguimiento de cómo estaba el equipo y cuántas veces esa persona participó, porque es parte del criterio. Pero a veces cuando hay muchísimos mensajes, yo voy al chat nuevamente y yo verifico quién ha hecho más aportes del equipo, cuántas veces, para qué propósitos, entonces yo lo hago. Pero no está de más que si eso está totalmente claro para mí, es más sencillo hacer el proceso de verificación. Entonces, es otra parte, que ustedes miren que el informe no solamente es un tema, sino que tiene que englobar todas las cosas que hay que decir. Si el video se requiere, pues que ahí en el informe está el enlace del video de socialización para poder acceder a él, que sea en YouTube, que sea fácil, no una cosa muy complicada para mí que yo tenga que descargar una plataforma que no conozco, que no voy a descargar, que el formato no está adecuado. Entonces, yo les sugeriría, por ejemplo, Zoom es una buena alternativa. Me gustaría poder ver sus caras cuando están haciendo el video, porque no nos conocemos mucho, pero si ni siquiera sé cómo se ven,
es parte como de la interacción para lograr un mejor efecto del video que ustedes tienen. Y la valoración final de esta actividad es 175 puntos. La parte de la evaluación financiera del proyecto, yo quisiera ir más rápido sobre este tema porque pues no es tan relevante para nosotros, diría yo. En este punto, que lo que vamos a hacer es tomamos parte de las cosas y lo que planteamos son una nueva alternativa de un proyecto para poder suplir esta parte. Ahora, ¿qué es importante? Como siempre, pues que ustedes puedan tener un rol activo dentro del grupo, que ustedes, esta es de la parte 3, que ustedes puedan aquí en este caso desarrollar los flujos de caja, que puedan identificar adecuadamente si hay una inversión que es viable o no, si se justifica o no hacer algo, cuáles son los tipos de pago que se han estructurado en el proyecto. Nuevamente que ustedes sustentan en forma adecuada el proceso y son nuevamente 175 puntos. Algunas cosas son similares. Y el momento final es la evaluación financiera, entonces ya se hace como tal el tema de los indicadores para un proyecto como tal. Nuevamente hay un rol que hay que cumplir para poder contribuir al equipo. Hay un análisis de la financiación del proyecto, que es la parte técnica. Hay una sustentación nuevamente. Otra vez que se presente en el formato adecuado y que se tenga todas las normas cumplidas. ¿Qué herramientas tenemos de interacción conmigo? Está el correo, está el email, están los foros, está el Skype. Podemos tener citas cortas en Skype si se necesitan. Yo no estoy todo el tiempo conectada en Skype. Lo haría para las citas que tenemos. También me gusta mucho Zoom. Para mí es muy práctico y es ágil porque es casi como estar presencial. Esa es la parte general del sílabus del curso. Y ahora, ¿hay alguna pregunta sobre el concepto general del curso? No de la unidad que estamos haciendo ahorita, porque eso todavía no la hemos arrancado. No, por mi parte hasta ahora todo va claro. Bueno, perfecto. Por mi parte también. Listo. No, por el momento bien, señora. Bueno. Señor. Entonces, vamos ahorita sí a entrar en materia con el tema de la unidad 1. En esta parte vamos a empezar con la fundamentación. En este caso, yo tengo una presentación con unos elementos clave, pero acá vamos a seguir el documento para mirar cuál es la intención de tener ese documento, porque a veces no miramos bien cada aspecto y pensamos que eso está ahí solo por poner como la carreta, pero eso no es cierto. Aquí está como la clave de lo que ustedes tienen que hacer y cómo lo tienen que verificar. Y nuevamente, para este nivel, no es tanto como que ustedes tienen que complacer al supervisor, no. Está claro en este documento que ustedes mismos saben en qué punto están llegando y colmando las expectativas que existen acerca del conocimiento que deben tener. Entonces, la primera parte acá es gobernar la arquitectura empresarial en una organización para alcanzar una propuesta de valor hacia sus grupos de interés mediante la aplicación y conceptos de herramientas financieras. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el resultado que se espera está desde la perspectiva un poco más gerencial y menos técnica. Habrá muchos contadores muy buenos y habrá muchas personas del área financiera que tienen el dominio de muchas cosas que son técnicas para calcular y hacer cosas. Ahora, ustedes pueden aprender un poquito de esa parte, pero entonces su rol aquí va a ser más de establecer cuáles decisiones van más desde el punto de vista de la gestión. Ese es el punto clave. Por eso es que ustedes sí hacen cálculos, pero eso no es lo principal. Acá, gestionar proyectos innovadores que aseguren el valor propuesto a la organización y la sociedad aplicando conceptos del valor del dinero. En esta parte es
Nuevamente, que ustedes cuando tienen una propuesta pueden determinar si es atractiva o no, o qué cosas pueden hacerla atractiva en determinado momento. Entonces, ese es parte del rol que tiene que ustedes aprendan la parte fundamental de indicadores financieros. Comunicar los conceptos de negocio y técnicos de forma escrita y oral para la comprensión efectiva de los diversos grupos de interés, utilizando y dominando los conceptos de la evaluación financiera. Entonces, acá van a estar expuestos a que hay una nueva forma de codificación de la información para el cual ustedes aprenden el lenguaje que se utiliza en la parte financiera y de acuerdo a eso ustedes aprenden a estructurar sus ideas, a presentarlas en esos términos. Es como aprender un nuevo lenguaje, pero un poquitico nada más, para poder tener una idea de qué van a hacer. Entonces, acá se está hablando de que el ejercicio de la parte de cómo ustedes lo hacen obedece primero a una revisión de conocimientos, una identificación del problema. Si ustedes analizan toda esta parte, es su propio aprendizaje de los conceptos, el tema del problema que ya discutimos, las hipótesis de evaluación. Muchas veces la gente piensa que las hipótesis es colocar, perdón, pedacitos del caso acá. No, la hipótesis es lo que usted considera que es una afirmación que va a verificar de acuerdo a sus indicadores en este caso. Y eso para usted es la alternativa de solución porque eso le va a decir si esa hipótesis es verdadera, que es lo que se espera. Entonces usted va a poder inferir que lo que le va a pasar a esa empresa tiene unas características especiales. Eso es lo que se hace en el trabajo de la reflexión del equipo. Y la presentación y evaluación. Ahora, en la primera parte, entonces, nuevamente, hay que aprender los conceptos básicos, hay que mirar el tema de cuáles son las condiciones de entrega del documento, cuáles son las fechas clave. Eso está en la parte de la agenda de su entorno de aprendizaje. En general, en la plataforma, ustedes se encuentran. Y en el entorno de aprendizaje pueden mirar las actividades, pero en el general van a encontrar la agenda. Y en esa agenda pueden mirar cuántos días faltan para que cierre la actividad. Nuevamente, 3 días antes de la actividad, yo ya no puedo revisar documentos completos, pero sí puedo revisar lo que alcance a revisar. Porque a veces a última hora están haciendo las cosas y ya es muy difícil para mí hacer este tipo de retroalimentación porque ya estoy sobre el tiempo, ya no alcanzo. Yo actualmente resido en Suecia, eso quiere decir que tenemos una diferencia grande. Acá son las 4 de la tarde y en Colombia son las 9. Entonces, mis horas de contestar no son las mismas que ustedes probablemente estén. Por eso las citas en Skype tienen que ser bien organizadas, porque yo no puedo a las mismas horas que ustedes tienen. Ustedes trabajan y seguramente que a las horas que yo puedo en el día ustedes están trabajando y no van a poder atenderme. Entonces, la logística es, si entendemos la situación, podemos manejarla. Entonces, 3 días antes, ¿por qué lo hago? Porque ya cuando yo, por ejemplo, conteste que es las 3 de la mañana para usted, ya el siguiente día, yo ya puede que no conteste a esa hora, sino a la medianoche, ya no hay tiempo de volver a revisar documentos. Pero ustedes saben, y aún así los aportes para la plataforma. Por ejemplo, algunos estudiantes nunca entran a la plataforma y ya el último día entran 7 veces. Eso ya es como cuando uno juega como a estudiar en un contexto que no es este. La idea no es por el número de entradas que usted entre 7 veces el último día. La idea es que usted demuestre que hizo un proceso sistemático, organizado de aprendizaje. Eso es ideal, yo entiendo. Es ideal que no todo el mundo puede entrar todos los días y hay reacciones de los compañeros todos los días sobre lo que usted está entregando y hay un proceso. No, pero al menos es algo deseable que no vayan a entrar la última semana a todos los foros a hacer trabajo y antes no han hecho nada ni se ha visto nada. No corresponde. O sea, no es algo que yo esperaría. Yo espero que ustedes miren cómo van desarrollando su trabajo en una forma un poquito más organizada. Porque también cuando uno está en un proceso como este, uno entra porque uno quiere aprender, porque uno quiere hacer las cosas. Entonces, si uno le da pereza o si uno está tan ocupado que no puede, pues entonces no se justifica. Porque aprender
quiere decir que yo tengo esa voluntad a este punto y tengo las condiciones. Si no tengo las condiciones, ¿cómo voy a aprender? Así como a los trancazos puede pasar, pero no es lo ideal. Entonces, en el entorno de aprendizaje, pues se documentan los conocimientos básicos y en el entorno de evaluación se entrega el trabajo. El trabajo lo va a entregar uno de los compañeros que sea el encargado de subir a plataforma. Yo verifico luego que a veces pasa que el archivo está mal, no me ha pasado hasta el momento, los archivos siempre han abierto, siempre están bien. Traten de que sean nuevamente en formatos que se puedan manejar, en Word o en PDF, estarán bien. Evidencias del trabajo independiente, entonces nuevamente acá está. El estudiante lee la descripción del estudio de caso y plantea sus inquietudes. Estamos haciendo esta videoconferencia para introducirlo, pero puede que cuando tengan ya dudas respecto a la información del estudio de caso, pues entonces las atendemos. Puede ser mediante el foro o puede ser mediante una reunión Skype corta. El estudiante tiene que tener su rol, desarrolla las actividades. Ahora viene el trabajo grupal, que hay una estrategia de roles dentro del equipo, entonces yo esperaría que en el foro aparezca, por ejemplo, en el equipo que hay estos integrantes, quién va a hacer qué en el proceso. Entonces, generalmente puede ser un archivo PowerPoint, puede ser un archivo de Word, pero que ustedes dejan evidencia de cuál es la estructura que están eligiendo. Y eso no tiene que ser una cosa larga. Es como media página, por lo menos, diciendo, mire, este estudiante se va a encargar de esto, estos son los plazos que hemos establecido, inclusive para su propia organización interna es importante hacer. El grupo interactúa para ejecutar el trabajo, entonces, nuevamente, no es que, por ejemplo, a mí me tocaba el indicador de liquidez y entonces yo lo calculé y lo puse allá, entonces alguien copió y pegó cada uno de los indicadores. Yo esperaría un trabajo así en bachillerato cuando una persona no tiene el nivel de madurez, pero a estas alturas yo creo que parte es responsabilizarse de todo el proceso. Entonces, no porque a mí me tocó liquidez, yo no voy a aprender qué es hacer un indicador de endeudamiento, porque supone que yo tengo que aprender todos los indicadores, solamente que estamos trabajando en equipo para hacer menos tedioso el proceso. Entonces, yo esperaría que hubiesen sesiones en las que ustedes se reúnen. Si yo tenía capacidad de endeudamiento, entonces yo me reúno con mi equipo y yo les digo, mire, yo encontré, esta es la fórmula, se calcula de esta manera, las implicaciones son estas, y que entre todos ya puedan reflexionar para la respuesta cualitativa, para el texto que soporta el cálculo que está allí. Pero si hay como tres, no, pero eso no me tocaba a mí, sino a otra persona, esas no son respuestas para este nivel. Aquí la idea es que todos puedan ir contribuyendo con el proceso y que al final el trabajo refleje ese ejercicio que están haciendo de equipo. Se habla del informe, del consolidado del informe de todos. Hay una presentación oral, como dice acá, de 5 minutos, donde se supone que todos tienen que participar, tienen que ser coherente y argumentada. Afortunadamente, 5 minutos no es tan complejo de hacer, entonces pueden escribir en el script, en el diseño de lo que van a decir, los puntos básicos de análisis del caso y de análisis de lo que ustedes consideran que en esa parte les llamó la atención el ejercicio. Y como ven acá, el compilador es quien sube en la plataforma el informe. Todos los integrantes, esas son cosas que no deberían decirse, pero es mejor aclararse. Que todos los integrantes deben participar con sus aportes en el desarrollo de la actividad. En cada grupo deben elegir un solo integrante, que es el que se encargará de entregar el producto. Que antes revisen que se cumpla con todos los requerimientos y solo se deben incluir autores que han trabajado y han contribuido en el proceso. No porque estaban 5 en el grupo y si alguien no participó, pues no quedaría incluido en el informe. Es algo que pues es muy importante para nosotros para garantizar la transparencia del proceso. Que alguien que pues no hizo nada, no pasó por el proceso, ¿cómo va a tener una calificación? Positiva al menos. Recuerde que para todo estamos hablando de las normas APA. El tema de referenciar para evitar caer en el plagio. No interesa mucho, por ejemplo, si ustedes han encontrado fuentes adicionales para el caso,
Entonces, que ustedes puedan referenciarlas acá y las ponen. Eso sirve mucho, pero hay que referenciarlas, hay que decir en dónde las encontraron y qué datos les arrojan esas fuentes para poder tenerlas en cuenta. Si no, esto es un delito. Para muchos de nosotros no, pero en el entorno académico esto es un delito, que usted copie cosas y no diga de quién, porque se asume que usted está como robándose esa autoría de esas ideas y eso no es algo deseable para nosotros. Ahora, esto es con lo que ustedes van a estructurar y ayudar a estructurar su informe. Estos son los aspectos que ustedes tienen que cumplir. Entonces, tienen hasta 50 puntos que van a medir el desempeño en el rol del equipo de trabajo. Entonces aquí el estudiante seleccionó un rol y lo cumplió con el plan de trabajo. El estudiante evidencia mínimo 5 aportes significativos del cumplimiento de su trabajo en el foro colaborativo. Entonces aquí es donde viene toda esta parte. Usted en el informe, si me escribe, me dice, mire, el estudiante N, el rol era compilador. Entonces, el trabajo que tenía dentro del cuerpo del documento era, por ejemplo, analizar, hacer un resumen de esta parte del libro y ofrecer unas alternativas de cómo se respondía a esto y esto. Entonces, usted lo tiene ahí, en el foro, en la fecha tal, aparece la contribución 1, que es este documento que aparece en esa fecha. La contribución 2, porque yo tengo que verificar que hay 5 aportes significativos. Y nuevamente, aportes significativos no es que usted me diga, bueno, ya elaboramos el cronograma de trabajo y ahora somos 5. El aporte significativo es que usted hizo algo que se integra en el informe, o una decisión, o que usted generó, por ejemplo, comentarios respecto del informe que se va a hacer y que otro desarrolló. Otro desarrolló una parte y usted entró y dijo, mire, me parece que aquí cabe aclarar esto y esto, se puede adicionar esta información, no está muy clara esta parte. Esos son aportes significativos, quiere decir que está habiendo un diálogo entre dos integrantes del equipo y ambos están armando esta propuesta en forma como equitativa respecto del conocimiento que hay. No es que uno está encargado, ya el otro pues tiene que saber menos de eso, no. La idea es que puedan equipararse esos conocimientos, que se equilibre el conocimiento que tiene cada uno. Entonces, esta parte es importante. Si yo voy al foro y yo no encuentro 5 aportes significativos, entonces ustedes van a preguntarse, ¿qué es significativo? Entonces me va a decir, pero yo entré 10 veces al foro. Entonces, nuevamente, aporte significativo quiere decir que usted está demostrando que está haciendo algo que va a verse reflejado en el informe. Si, por ejemplo, si es una prueba para el video, donde están 1 minuto de lo que usted iba a decir y, bueno, yo elaboré este párrafo y es lo que yo voy a decir en el minuto que voy a hablar, eso es un aporte significativo. Está relacionado con lo que todo el equipo va a hacer y usted está haciendo algo que es técnico. Pero si no es así, entonces no se considera un aporte significativo. Pues eso es una parte, hay que demostrarlo y dónde lo puede hacer. Yo lo puedo ver en el foro, pero es mucho más fácil que usted me lo ponga en el foro. Agiliza porque usted elige y usted sabe, verifica si tiene los 5 aportes significativos o no. Yo no quiero entrar al nivel medio y el nivel bajo porque yo espero que ustedes quieran llegar a este. El otro es si algo pasó, pero yo no querría que ustedes estén en el nivel medio en este proceso. El segundo tema es el de análisis estratégico de capacidades financieras. Entonces, significa que ustedes analizan los 4 indicadores que están. Si están bien analizados, entonces eso es. Ustedes tienen la parte de la fórmula y lo están analizando. Este es el cálculo de los indicadores. Entonces, que acá ustedes tienen un máximo de 30 puntos. Y aquí ustedes tienen la fórmula y hacen el proceso más mecánico. Aquí muestran la parte pues, del cálculo, netamente. Reconocimiento del valor del dinero en el tiempo. Aquí es donde está el del valor futuro, del plazo estimado. Y tiene un valor de 20 puntos.
coherencia de la sustentación oral. Aquí se encuentra que ustedes pueden demostrar lo principal, lo más relevante del proceso. Entonces ustedes presentan ideas que están coherentes, que se relacionan con los conceptos, que pueden demostrar que saben esos pocos conceptos, pero que los aprendieron bien. Esta parte, por ejemplo, cabe anotar, esta parte de la coherencia de la sustentación oral, pues está reflejada en el video. No importa que el video sea muy sofisticado ni nada. Por favor, sean prácticos. Miran una herramienta que les sirva para hacer la grabación, hacen la diapositiva, lo que quieran decir, lo comentan, que sea como muy claro, que vaya al punto, y con eso se puede verificar que ustedes tienen coherencia y que sustentan de forma apropiada los conocimientos que tienen. A veces si ocupa mucho tiempo, pues no van a poder hacer algo, son un equipo, no todos están con la misma disponibilidad, entonces eso es algo que tienen que tener en cuenta. Desarrollo de los contenidos de trabajo escrito, entonces pues que tienen todas las cosas de acuerdo a lo que se espera. En el formato, que tiene todos los aspectos que se deben cubrir en el informe, que es claro, que no es un poco desordenado, ¿no? Y que cumplen las normas APA para referencia y para citación de autores. Esa es la parte como general. ¿Hay algunas dudas frente a este documento? No, señora, pues hasta ahora todo muy claro. Pues ya lo que se nos quede así como por revisar será pues en la grabación. Veo que pues está haciendo como tal grabación de la charla, entonces ahí tendremos la oportunidad de revisar a más detalle algún aspecto que no recordemos así muy puntualmente. Bueno, y ahora, entonces voy a mostrarles, voy a pausar porque voy a mostrarles otro archivo. Denme un segundo. Que yo pienso que va a servir. Lo tienen, ¿cierto? Eso. Señora. ¿Sí está? ¿Sí lo están viendo? Sí, señora, el caso de estudio. Eso. Entonces vamos a arrancar. Vamos a arrancar con decirles nuevamente, retomamos lo que estaba en la rúbrica de evaluación. ¿Por qué? Porque esto no puede estar descontextualizado ni desarticulado. Entonces, nuevamente, hay una revisión de conceptos, hay una identificación del problema, hay una hipótesis y una presentación y evaluación de la solución. ¿Cuáles son los temas básicos que ustedes van a analizar? Entonces aquí están estados financieros, indicadores financieros, interés simple y compuesto, costo de oportunidad, presupuesto de capital, riesgo financiero, costo de capital, estructura de capital. Para eso tenemos los libros. Entonces están los libros, está internet, se puede manejar. Digamos que ustedes no encuentran algo y necesitan ese concepto, entonces podemos mirar otras fuentes. Pero en principio, la mayoría de estas cosas están dentro de los libros que ustedes tienen. Pero nunca sobra. Si hay otra fuente, ustedes la pueden consultar. ¿Cuáles son las preguntas que ustedes van a hacer del caso? Ya subí el caso, puede que algunos de ustedes hayan tenido oportunidad. La primera es... ¿qué tan sólida es Amazon basada en sus indicadores financieros? Y la segunda es, ¿cuánto le tomaría a Amazon para alcanzar 20 billones en ingresos netos en los próximos 5 años? Tal como aparece en un artículo de Barron que está mencionado en el estudio de caso. Entonces, ¿cuál sería lo que le tomaría a Amazon llegar a eso?
Entonces, esa es la parte de proyección futura. Y la anterior, esta de qué tan sólida, esa es la parte de los indicadores financieros. Esas son las dos preguntas que ustedes se hacen acá para aplicar los dos conceptos. Esta presentación, que es así chiquitita, con lo que tienen que contestar, es la que va a quedar, la voy a dejar en un mensaje de foro con la grabación, con todo lo que manejemos hoy. Lo mismo con el libro. O el libro prefiero dejárselos en los chats de cada uno de los foros de ustedes. Entonces voy a mostrarles el libro con los conceptos antes de pasar al foro para que ustedes miren una cosa diferente. Estoy mirando porque tengo dos pantallas, entonces la otra está más grande. No puedo ver bien en esa chiquitita. ¿Dónde estamos? Creo que el compañero Simón tiene una pregunta, si no estoy mal. Cuénteme, Simón. No, buenos días, compañeros. Es que, no, era que por un momento creí que estábamos mirando otro caso de estudio diferente, pero no. Ya revisé la guía y sí es el mismo caso de estudio, el de Amazon. Ah, bueno. Ya le muestro un momento un libro que me gusta. Profe, mientras tanto, soy Ludy Carrillo. Yo me veo sola en el Sí. curso, ¿cierto? Yo ya escribí yo le mandé un correo, yo escribí hace una semana y media porque la parte de la plataforma técnica yo no la puedo ajustar. Yo solicité que quitaran su grupo y que la pusieran en otro de los grupos. En el otro, no, sí. No sé por qué no ha pasado. Entonces, yo vuelvo a verificar el lunes con el coordinador para eso, pero usted va a tener un equipo, Ludy. Vale. No sé por qué no se ha podido cambiar a este punto. Yo hice la solicitud. Vamos a ver entonces. Ahora voy a compartirles. Gracias. Bueno, pues, voy a compartirles el librito. ¿Dónde lo tengo? Ok. ¿Está mirando? ¿Es el libro? Gestión financiera. Sí, ¿Lo señora, ven? ya se ve. Sí. Perfecto. Miren, este librito a mí me gusta. El problema que tengo es yo no lo puedo poner en la plataforma porque pues, está completo. Yo les voy acá está, análisis financiero, indicadores financieros, indicador de liquidez, indicador de endeudamiento, indicadores de actividad, indicadores de lucratividad. Es página 35, como les digo, ya afortunadamente el tema de que ustedes tengan que hacer toda la parte de los cálculos, lo importante es saber pues, qué quiere decir cada cosa y por qué, pero eso no es el tema de discusión real. El tema de discusión real es qué le dice a usted el dato cuando usted lo calcula, qué variaciones, qué cosas. Entonces esa es la parte interesante acá. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ahí aparece cada uno de los aspectos que ustedes van a poder analizar. Hay hasta unos ejemplitos. Entonces, por eso yo no les paso el libro de los mismos ejemplos que ya tenemos acá, pero la idea es que ustedes puedan, en forma comparativa con los datos que tienen de nuestro caso, que ustedes pueden hacer sus propios cálculos. Entonces, ahí está cada uno de los aspectos de los indicadores, el de liquidez, indicadores de actividad. ¿Dónde estaba el primero? El de endeudamiento. Y el cuarto indicador es de lucratividad. Entonces, como ustedes ven, acá pueden encontrar en una forma resumida. Sin embargo, los otros libros les ayudan a entender contexto, por eso es que también está. Porque cuando usted ve la norma colombiana, la variación, todo, entonces se entiende por qué es necesario. Y están las proyecciones financieras, que es para el segundo punto, la pregunta 2 que tenemos. Entonces, este libro nuevamente va a quedar en cada uno de los foros y en el foro general va a estar la otra parte. Entonces, ahora vamos a pasar a leer un poquito del caso. Yo quisiera preguntarles si ustedes tuvieron oportunidad de leer algo o no. No, yo la verdad hasta ayer descargué
el caso, entonces no lo he podido ver. No, señora. Yo sí leí un poquito del caso, Bueno, entonces, aunque viene en inglés. sí, bueno, entonces ahorita vamos a iniciar con esa parte de lo del inglés. Yo entiendo que a veces no para todo el mundo es muy fácil leer el inglés. Acá lo tenemos ya, ¿cierto o no? ¿Estoy compartiendo Sí, el caso o no? Sí, ¿O señora. todavía el libro? Sí, señora, se puede No, ver el caso. el caso. Listo. Entonces, primero, pues es una empresa supremamente conocida. Todos la conocen. Entonces, o eso es lo que uno supone. Entonces, esa parte ya ayuda, porque hay suficiente información de Amazon. No es un caso totalmente desconocido que usted ni siquiera se imagina qué es lo que pasa. Obviamente que algunos valores van a estar modificados, porque para hacer un estudio de caso hay que ajustarlo. Este tipo de estudios de caso para enseñanza hay que ajustarlos a que los estudiantes encuentren toda la información que se necesita en estas paginitas que están acá. Y hay más de la información que ustedes necesitan. Entonces, los que tienen más conocimiento van a encontrar otras cosas que se puedan sacar, y los que tienen menos encuentran lo mínimo para poder hacer su proceso. Entonces, ¿cómo empieza el caso? Pues explica que después de 20 años de operación de esta empresa, entonces, ¿cuáles han sido las cosas más importantes que han pasado? Entonces, se empieza con la historia de que arrancó como una empresa de venta de libros online, pero que ellos tenían unas estrategias innovadoras para poder ser diferenciados respecto de sus competidores. Ellos ofrecían unos descuentos, ellos hacían que los clientes pudieran hacer revisiones de los libros para promover que otras personas se motivaran o no a adquirirlos en el futuro, y que agilizaron desde el proceso, desde el punto de vista tecnológico, ese one-click shopping. Entonces, ellos tenían unas ventajas para poder convertirse en algo más importante, que después, ahí están los datos de cuál es la estrategia, que ellos querían que esa empresa en última, no importara la ubicación, cualquiera pudiera adquirir productos ahí. Entonces, una empresa que realmente facilitaba el proceso de los clientes. Hay una información respecto de cómo ellos venían creciendo en la parte financiera. Luego habla de la expansión. Entonces, cómo empezaron a incluir otro tipo de productos en el proceso. También otro tipo de plataformas y de productos que no estaban antes, porque pues se arrancaban con el tema de libros, pero ya empezaban a diversificar. Y también, entonces, si ustedes notan, cada vez que esto va pasando, también incorporan otro tipo de suppliers, proveedores, y estos proveedores lo que hacen es ayudar a soportar la plataforma, pero directamente, ¿qué es lo que Amazon tiene que no tiene en otros casos? Amazon como empresa, ellos no manufacturan lo que están vendiendo. Y eso es un factor diferenciador que cambió. Y si ustedes ven, es una de las pioneras en ese tipo de procesos. Entonces puede tener muchísimos proveedores, y ellos, la garantía que dan es su garantía de Amazon, pero se transfiere al que está haciendo las cosas. Eso implica que desde un punto de vista, usted diría como cliente, yo no quiero, porque yo no estoy contactándome directamente con la empresa, sino con otro que no es la empresa. Sin embargo, eso no impide que en este proceso haya un responsable que se hace cargo. Entonces, ser uno de los proveedores de Amazon no es fácil. No es cualquiera que tiene una empresa que no tiene respaldo y que no se sabe qué va a pasar con el pedido del cliente, no. Entonces, ese tipo de cosas hacen que la fortaleza que se va generando en la diversificación de productos genere muchos más ingresos que los que se tenían antes. Esas son cosas que ustedes tienen que tener para sus criterios, para ver cuando leen el análisis financiero, en cuál parte, cuáles son los hitos de esta empresa en su evolución, y eso cómo se ve reflejado en la parte financiera, en los cambios que existen. Ese es el tipo de reflexiones que queremos. Que
que ustedes puedan decir, bueno, yo no les he hecho toda esta carreta en el caso para que ustedes miren si esto importa o no, yo me voy solo a las tablas y saco los cálculos. No, es que usted entienda que las tablas tienen una explicación y esa explicación está en el texto que aparece. Por eso hay que sacar los hitos del caso, qué pasaba en cada cosa, y eso explica variaciones y cosas que han pasado. Fallas o pérdidas que se han dado también por productos y por ideas que no funcionaron, que también es válido tener. Entonces, también eso les enseña a ustedes para cuando hacen sus análisis, si tiene sentido o no pensar en este tipo de herramientas, porque no todo el tiempo se garantiza el éxito. Entonces, hay que mirar hasta dónde uno puede arriesgarse o no en este proceso, porque está arriesgando dinero en muchas ocasiones de uno, pero en muchas otras de un tercero. Hay una expansión, acá empieza lo del Prime Membership, lo de la membresía para ser un cliente privilegiado y todo lo que conllevaba a tener, por ejemplo, acceso a películas sin costo adicional, acceso a costos de envío de algunos proveedores sin ningún cargo para el cliente. Entonces, todo este tipo de movimiento que ya lo que garantizaba era una fidelización de los clientes con la empresa, porque yo no necesito ser un comprador esporádico, sino que yo ya tengo todo ahí. En particular, por ejemplo, en mi caso, yo casi todo lo compro a través de esa plataforma porque es muy segura desde el punto de vista financiero. Ahora, ustedes sabrán más que yo, algunos de la parte financiera y del sistema, digamos, que soporta la seguridad. Eso yo no lo conozco, la parte real de cómo la seguridad se garantiza. Pero en muchos otros sitios web le pueden clonar a uno la tarjeta, le sacan toda la información. Amazon, desde que yo lo utilizo, nunca he tenido inconvenientes de esa naturaleza. Entonces, eso me da una garantía. Hay muchos sitios web ahora, pero que usted realmente confíe que esa empresa tiene algún mecanismo para poder garantizar que sus datos no van a estar por todo lado, es algo que cuenta para muchos clientes. Entonces, acá está todas las cosas adicionales que aparecen para soportar esa estrategia de fidelizar los clientes y de tenerlos todo el tiempo enganchados con la empresa. Entonces, habla de que inclusive, como él fueron una tienda para vender libros y ahora ¿qué apareció? Apareció la parte de Kindle, que es todos esos libros electrónicos que uno puede comprar su copia y solamente las lee a través de la plataforma o con el software que se instala de Amazon para poder acceder a los libros que se compraron. Entonces, sigue siendo el libro, le pertenece a uno, pero uno tiene que utilizar una plataforma adicional, un app, para poder ingresar a ese libro. Eso hace que el producto tenga una flexibilidad. Ya no estamos vendiendo solamente libros impresos y eso también facilita la cobertura internacional. Ya no se necesita que un libro viaje tanto tiempo para llegar a su destino, sino que puede inmediatamente estar al alcance del cliente tan pronto el cliente lo paga. Este es otro tipo de desarrollo que hizo la empresa y entonces ya lo que tenía era diferentes alternativas para empresas nacientes. Entonces, ¿de qué se trataba eso? Se trataba de poder optimizar la acumulación de datos del mismo modo que estamos hablando de los Kindle. Entonces estamos hablando de que ya está entrando en una plataforma de cómo se va a poder generar un espacio virtual de almacenamiento para poder tener en la industria algún tipo de información que se requiere. Entonces, eso es algo que se arrancó. Si ustedes miran la fecha, es algo no tan reciente. Sin embargo, es algo muy generalizado ahora. Entonces, algo que se puede ver del análisis general es ellos siempre pudieron manejar en forma adecuada una estrategia y impulsarla y sacarla adelante. Puede que existan otros que lo hicieron mejor y que lo acuñaron como su modelo de negocios principal. Por eso no quiere decir que la empresa fracasaba por eso, sino que ellos lograron ser pioneros en muchas cosas, no en todas son los líderes, pero sí han tenido un buen desarrollo.
Y lo otro es que, por ejemplo, no todas las cosas que Amazon ha hecho han funcionado perfectamente, porque pues de cualquier manera las empresas también tienen unos inconvenientes y no todo les resulta. Lo siguiente que ustedes ven en el estudio de caso ahora es el tema de los datos del flujo de caja, los balances. Entonces, esto es más la información técnica que ustedes pueden tener en cuenta. Para hacer la traducción, en últimas, si utilizan el Google Translate, van a poder hacerlo. No es imposible. Y si tienen dudas respecto a alguno de los párrafos o algo, me dicen, mire, yo aquí lo que entendí es esto, es cierto. El programa quiere que esto no se traduzca para ustedes porque dicen que es mejor que ustedes también interactúen con documentación en inglés y que puedan practicar un poco. Entonces, por eso es que el caso no hay inconveniente en principio en que ustedes lo aborden en inglés. Ahora, me gustaría que si hay preguntas ustedes las hicieran. Ya aquí con esto terminamos la agenda del día de hoy y me gustaría ya pasar a las preguntas generales. Si no hay muchas, las podemos manejar de todas maneras acá, y si no, si hay muchísimas, las podemos manejar por Skype y organizamos una sesión que nos sirva a varios para poder interactuar con las preguntas de los grupos que hay. Entonces, quedo ya aquí a su disposición. Cuénteme qué preguntas hay. Sí, yo tengo una pregunta, profe. Dígame. Bueno, la hipótesis que tenemos que realizar es, revisando de pronto, ahora por ejemplo el estudio de caso, digamos la hipótesis, viendo cómo se encuentra la situación actual de Amazon, bueno, en el caso de estudio de caso, desde aquí nacemos la hipótesis o la hipótesis la podemos hacer de acuerdo a las proyecciones o a los estudios o análisis que se le va desarrollando al caso. Yo diría que ustedes pueden hacer las hipótesis de la situación de la empresa, de lo que le está pasando ahora, o la pueden hacer del análisis si quiere. Lo que pasa es que es ideal que lo hagan con el tema de los indicadores. Entonces, la hipótesis es relacionada con alguno de los aspectos de los indicadores o con un aspecto que engloba todos los indicadores respecto de la empresa, de lo que pasa ahora. Porque hay en el otro punto, que es el del valor futuro, es donde se proyecta cuánto tendría que hacer Amazon para tener ese ingreso de los 20 billones. Entonces, básicamente, la hipótesis es relacionada con la situación actual de la empresa y los indicadores que están ahí. Puede ser una hipótesis, puede ser respecto de un indicador financiero, o la hipótesis puede ser relacionada con algo que englobe los 4 indicadores financieros. ¿Sí? Sí, señora, gracias. Ok. Tutora, buenos días. ¿Será que esta grabación no la comparten en el foro para tenerla presente en el desarrollo de la actividad? Sí, en el foro general yo voy a poner la presentación chiquitita y voy a poner la grabación. Entonces van a tener acceso a ella. Ok, gracias. Muchas gracias. Bueno, si no tengo más preguntas, entonces quisiera... Profe, yo quedo pendiente entonces de mi cambio de grupo. Sí, Ludi, yo estoy pendiente de eso. Yo revisé inclusive ayer, pero es que para mí ayer viernes el problema es cuando yo reviso, ya no alcanzo a explicar, pero yo esta semana expliqué hasta el miércoles que todavía no se había hecho el cambio de su grupo, pero yo voy a volver a recordarlo para que lo hagan si se puede el mismo lunes. Vale, este documento que usted acabó de compartir, yo no lo vi en la plataforma. ¿Será que en mi grupo no está cargado? Yo lo puse en cada grupo, pero voy a verificar, yo lo puse. Si no está, yo lo pongo más tarde. O sea, ¿lo colocaste donde está la rúbrica del mismo documento o en el foro? ¿En el foro? Sí, bueno, en cada yo lo reviso de todas formas. Vale. Sí, yo ayer lo revisé como el jueves, creo que lo subieron a los foros, está el caso. John, gracias. Bueno, muchísimas gracias, entonces. Muchísimas gracias, profe, muy amable. Quedamos entonces pendientes. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego.